El líder de estos les decía que dejaran de ser idiotas. Por el tamaño de las llamas que aquel mago había hecho, tenía la certeza de que aún no había recuperado todo su maná. Era su mejor oportunidad el atacarlo en ese mismo momento. De un momento para otro, uno de los chicos les notificaba que el tipo ya venía acercándose. Efectivamente, eso había pasado. Cuando éste se les acercó, les mencionaba que aquella cabeza era demasiado pesada. Aunque el actuar de aquellos tipos había comenzado a ser extraño, antes de que pudiese hacer cualquier cosa, el líder de estos, lo amenazaban con el hecho de que se callase, le daban la oportunidad de no hacerle nada si bajaba la cabeza entre raíces. El tipo decía que ellos se lo habían buscado, no quería usar un hechizo así. Entonces, el tipo que se encontraba escabullido dentro de los arbustos no había dudado en lanzarle unos arpones. Extrañamente, cuando la flecha llegó, dio un giro de 180 grados y volvió al que le había disparado. Era muy extraño, pero cierto. Sin más, el líder no tuvo más opción que darle las órdenes al resto de que exterminasen a aquel tipo. Entonces, cuando la lucha había dado comienzo, una energía aparecía en la mano de aquel hombre. Con la canalización de la misma, el tipo que se encontraba más adelante había sido paralizado. Al mismo tiempo, el líder de los incursionistas se preguntaba si eso era magia de hielo. Efectivamente, el tipo que había sido alcanzado por el viento helado había caído al piso y sucesivamente se había partido. El líder no entendía lo que estaba pasando, a lo que sabía, este debía de ser un mago de fuego. Efectivamente, cuando menos se lo esperó, confirmaban lo que ellos ya sabían. Como el chico ya sabía que muchos enemigos se encontraban ocultos dentro de los arbustos, sus brasas habían comenzado a arder a su alrededor. El mago no lo había dudado ni por un solo segundo, entonces los enemigos habían sufrido las consecuencias de sus actos. Aunque pedían ayuda, nadie les había salvado. Aunque varios tipos ya se encontraban en el piso, a la vez que el chico se les acercaba, sin ningún miedo, usaba sus brasas y los carbonizaba. El líder ya en el piso se preguntaba cómo es que alguien como él podía hacer eso. Tenía atributos de hielo y fuego, unos elementos incompatibles, pero el chico le decía que no entendía lo que decía. Al mismo tiempo le preguntaba si creía que lo que estaba pasando era porque su personaje era basura. Sin pensarlo dos veces, había hecho un corte limpio en aquel tipo. Un momento para otro, un golpe seco había caído encima de una mesa. Todos los presentes se encontraban sorprendidos de lo que estaban viendo. Lo mismo pasaba con el tipo de la tienda, este le tenía que confesar que no le había tenido mucha fe. Sin más, aquel jovencito sacaba su espada y al mismo tiempo la clavaba a la mesa. Rápidamente, el hombre reconocía aquella arma, obviamente le pertenecía a los que eran llamados como los vigilantes. El chico, sin poder hacer nada, le decía que sí y que estos se habían pasado de listos. Le notificaba que tal vez sería necesario enterrarlos para que no pasase ningún problema en un futuro no muy lejano. Al mismo tiempo, el chico les preguntaba a todos los presentes si había alguien para enterrar dentro de la taberna. Al final de cuentas, ya había calentado con aquellos tipos. Sin más, los hombres que ya se estaban pasando de copas mencionaban que no había ningún problema. Aquellos tipos se llamaban a sí mismos vigilantes, pero no eran diferentes a los ladrones al unísono. Todos decían que aquellos sinvergüenzas se lo merecían, al mismo tiempo que entre bromas le decían que si aquel jovencito no lo hubiese hecho, ellos lo iban a hacer. Lo importante era que se había completado la misión, en su ventana de estado las recompensas habían llegado, el jefe de los kobold había sido derrotado. Para mala suerte, el jovencito notaba que, como siempre, la recompensa no era tan buena, pero ¿qué más podía hacer? Entonces le preguntaba nuevamente al señor de la taberna si no había olvidado el precio de la comisión. Efectivamente aquel hombre le decía que le darían alojamiento gratis de por vida. Entonces el jovencito decía que necesitaba un baño caliente. Sin dudarlo en absoluto, aquel hombre le dijo que mandaría a una sirvienta, pero antes de eso le preguntaba su nombre. Entonces el jovencito le respondía que se llamaba Ian Hope. Como él lo recordaba, aquel era un juego que había descargado ilegalmente de la comunidad de Aquilonia, un mundo semi-abierto de fantasía, de la traición y la conspiración eran pan de cada día. En ese tiempo, su personaje se llamaba Ian Hope, era un personaje que estaba criando antes de ser transmigrado. En palabras del mismo dueño, era el personaje de un mago que técnicamente era basura. Originalmente Aquilona era un juego en el que solo debía recorrer un camino. De esa manera, uno podía manejar la dificultad de la segunda mitad del juego, pero ese no había sido su caso.
Para él, si su personaje necesitaba guante, buscaba guante. Si quería usar la espada, usaba la espada. Su pregunta a sí mismo era clara: ¿qué podía hacer? ¿Acaso se suponía que los magos cazaban solos? Como resultado final de aquellos experimentos, había visto que había arruinado a su personaje. Entonces, cuando ya no había vuelta atrás, no había dudado en borrarlo. Eso porque había notado que este ya estaba condenado. Al intentar conseguir otro personaje, lo último que había visto eran varias notificaciones que le decían que los sin nombre lo estaban observando. Al mismo tiempo, el monitor de su pantalla comenzaba a parpadear. Todo el sistema había comenzado a cambiar. Cuando se había despertado, se encontraba rodeado por todo tipo de enemigos y monstruos. Aquel jovencito se preguntaba qué es lo que había hecho mal, qué había hecho para caer en ese lugar. Viendo que no había ninguna salida, este no había dudado en defenderse. Al final de cuentas, podía irse al más allá por el más mínimo error. De un solo suspiro, su energía había entrado al cuerpo, al mismo tiempo que no había dudado en terminar al enemigo. Actualmente, ya había pasado un año desde que había sido traído a este lugar, todos sus sentidos estaban a tope, incluso cuando se encontraba bañándose, cuando la señorita se había acercado para echarle más agua. Este no había dudado en sacar su espada y casi acuchillarla. Notando que la señorita gritaba por haber hecho cosas de más, esta se disculpaba a la vez que Ian también lo hacía. Obviamente la chica no pudo ignorar los atributos que el joven tenía o que había conseguido siendo un cazador. Aunque las estadísticas de mago le habían permitido sobrevivir por bastante tiempo dentro de aquel pantano, el chico sabía que su personaje seguía siendo basura. Al final de cuentas, desde la transmigración, el mapa del mundo había venido ampliándose y los enemigos eran cada vez más fuertes. Ahora incluso habían personas y un pueblo que nunca había visto antes. Aún así sabía que las estadísticas que tenía eran mucho más grandes a los enemigos con los que se encontraba por el momento. Sabía que definitivamente en algún punto sería arrastrado posiblemente para ser eliminado. Tenía la certeza de que era necesario ser así de fuerte aunque sea solo un poco. Pedía que al menos pudiese encontrar algo bueno en el campamento de los kobolds que había terminado. Al día siguiente varios hombres se encontraban en el campamento mientras se mencionaban entre sí que el maestro les había dicho que sacasen los mejores objetos y se lo entregasen, los restantes se los podían quedar. Como Ian no se fijaba de aquellos hombres, se había ido él mismo a verificar lo que estaban haciendo. Entonces, uno de los chicos le decía que ya habían sacado la armadura y algunas cosas importantes. Como se lo había esperado, una perla se encontraba en el pecho de aquella bestia, entonces este tomó su espada y la terminó extrayendo de aquella bestia. Sin más, mencionaba que contenía maná contaminado. Obviamente, el vendedor lo había deducido rápidamente. Parecía que habían usado magia negra o algo similar. Efectivamente, Ian le mencionaba que sí y que algún hechicero había tenido que clavarlo en su cuerpo para poder controlarlo. Al mismo tiempo, el vendedor le preguntaba de qué pasaba si aquella perla hechizada era usada por ellos. Muy cerca del campamento, uno de los chicos había cogido aquella perla. Al mismo tiempo, aquel hombre mencionaba que se lo llevaría su madre. La respuesta de Ian al vendedor era que aquella perla tenía la capacidad de hechizar la mente y usar al portador como una marioneta. Dentro de la casa, Ian mencionaba que no estaba tan mal. Suponía que los objetos que habían sacado eran de la cabaña del kobold, piedras de maná, collares y algunas monedas de plata. Algo importante era aquella perla que había encontrado, una esencia de maná corrompida de alto nivel. Podía ser usada después de limpiarla. Lastimaba el hecho de que su bolsa dimensional fuese bastante pequeña. Recordaba el hecho de que cuando había transmigrado, el cuerpo había perdido todas las cosas que había conseguido, pero por lo menos había retenido el nivel y las habilidades de Ian. Ian tenía una pregunta: ¿por qué sus habilidades no se habían reseteado? Podría haber sido un acto de piedad de los dioses para que éste no se fuese al más allá tan rápido. Aquellos seres que lo habían traído a este lugar debían de tener algún tipo de plan. Entonces, viendo que éste ya había conseguido los mejores objetos, el vendedor de la tienda le mencionaba que era momento de retirarse. Al mismo tiempo, Ian sabía que era el momento de revisar lo que habían hecho los chicos. Delante de todos, Ian mencionaba que se sentía muy alegre de que todos estuviesen con los bolsillos llenos. Notando que podía haber una suerte de robo, este no dudó en usar su habilidad de visión y detección de maná. Entonces, al ver el rostro de aquellos hombres, todos estaban limpios.
A excepción de uno, le preguntaba por qué había sido tan necio, Ian no estaba jugando, deseaba que le mostrase lo que tenía en los bolsillos. Aunque el tipo le mencionaba que no sabía lo que estaba hablando, de un momento para otro, el color de sus ojos había comenzado a cambiar. Un aura había salido de su cuerpo y entonces el tipo se comenzaba a mover de manera rara, sin poder hacer nada. No había dudado en atacarlo con su espada. Lastimosamente aquel tipo lo había detenido de un solo zarpazo, mismo tiempo en el que le preguntaba del por qué estaba tratando de cortarle la garganta. Aunque al principio había pensado que era una maldición, era claro que era algo más. El tipo hablaba varias incoherencias, a la vez que notaba que si no hubiese atacado el campamento de los Kobold, probablemente ya hubiesen eliminado toda la ciudad. Suponía que debía ser una variante inexplicable para el tipo o la cosa a la cual se estaba enfrentando, viendo que no llegarían a un acuerdo, y ha notado que ese era un mago oscuro. Efectivamente, el enemigo no dudó en atacarlo. Entonces rompió su espada y continuaba su ataque sin cesar. Le prometía el hecho de enseñarle modales a la hora de hablar. Lo que nunca esperó fue que una bola de energía ya se encontraba en su pecho. Ya en el piso, el tipo intentaba hacerle una pregunta. Lastimosamente, para mala suerte suya, Ian no había dudado en atacarlo, ello con un sinnúmero de bolas de fuego. Tal como lo calculado, el cuerpo había caído al piso, mientras tanto, se retorcía. Le prometía el hecho de que muy pronto lo encontraría. Pensaba decirle muchas cosas, pero Ian no había dudado en cortarlo. Sin más de un solo zarpazo, Ian sacaba la esfera que se encontraba en el cuerpo de aquel hombre. Desde su posición volvía a hacer la pregunta, ¿alguien más tenía esa basura? Ya en la tienda, el anciano mencionaba que no podía creer que aquel jovencito fuese un mago, al mismo tiempo seguía molestándolo, Ian al mismo tiempo lo amenazaba con el hecho de que dejase de decir tonterías. El anciano le preguntaba si estaba preocupado por aquel mago oscuro. El chico muy fresco le decía que no, y que más bien se preocupase por sus asuntos. Pensaba más bien en el hecho de que había completado cada encargo de la taberna. El único problema que encontraba era que la experiencia seguía siendo demasiado barata. Claramente era momento de que se fuese el lugar. Fuera de la ciudad, habían llegado un grupo de cazadores. Un jovencito le mencionaba a aquel caballero que el que había destruido el campamento de los Kobold estaba dentro de la aldea. Aquel hombre era mortífero, cientos de caballeros se habían enfrentado a él, pero aún así, no habían podido con Aquel caballero era conocido como Mary Loro, la Vengadora Sangrante. Originalmente, aquella era un caballero de Aesan. Lastimosamente, por la venganza, había terminado como jefe intermedio del primer capítulo de Aquilonia y al final se había lanzado solo a exterminar al rey, incluso al borde de irse al más allá. Cada uno de sus golpes eran mortales. Como jefe del piso intermedio, su nivel de dificultad era casi imposible. Desde la puerta de la taberna, un hombre preguntaba que había escuchado de alguien que había terminado con los Kobold solo. Directamente se lo habían preguntado a Ian, al mismo tiempo que sabía que se había metido en un problema. Sin poder hacer nada, le mostraba las cosas que había conseguido. El jovencito se sentía bastante asombrado, ya que incluso las fuerzas de élite tenían miedo de desafiar a aquellas bestias. Antes de cualquier cosa, tenía algo por hacer, así que tenía el placer de presentarle a un seguidor de Ruth y el apóstol Tyrant, el caballero Mabel Loro. Ian, notando que podía ser muy peligroso, agarraba un poco de confianza. Como tal, sabía que su aspecto era bastante diferente, ya que aún no lo había cegado la venganza. Entonces rápidamente se presentaba como Ian Off. Como lo podían ver, claramente era un mercenario. Así que si se sentían decepcionados, no había ningún problema. Rápidamente, el jovencito le preguntaba si había sentido algo extraño en el campamento que había limpiado. Sin entenderlo muy bien, Ian le mencionaba que algo similar a magia negra y una suerte de acontecimiento inesperado. Claramente, Ian notaba que Maeve también estaba en busca de ese mago negro tratando de ponerlos a prueba. Ian mencionaba que al ser un mercenario, necesitaba un contrato. Que contrato lo necesitaba hacer con el caballero que se encontraba atrás. Viendo que no cambiaría de opinión, el caballero se acercaba y se disculpaba por la rudeza con lo que lo estaban tratando. Cuando se quitó el casco, sorprendentemente aquella era una señorita. A Ian no se le había pasado esa posibilidad por la cabeza, ya que del pasado lo único que recordaba del caballero era su respiración y su último susurro. Sin más, la chica no se venía con rodeos, a la vez que le mencionaba que pagaría por la información,
debía de saber que la moneda de oro del imperio tenía un valor más alto que muchas otras cosas que podía encontrar con dificultad. Sin más, Ian abrió la boca y les mencionaba que efectivamente, como ellos lo habían dicho, el jefe Kobold estaba consumiendo un maná corrupto, a la vez que había descubierto que el jefe tenía una cuenta de maná que estaba contaminando todo su pecho. Para que le creasen, les podía mostrar la cuenta que había encontrado. A la vez, una voz medio extra le había dicho que, por su culpa, su plan había quedado arruinado, haz que desde ese día en adelante juraba encontrarlo y lo iba a eliminar pase lo que pase. La cara de preocupación de la señorita se notaba. Entonces, por ya haber confirmado su identidad, supone que era momento de seguirle la pista. Una bolsa abacado en la mesa, a la vez que mencionaba que tenía 10 monedas de oro del imperio. Seguido a eso, le jaca una oferta. Necesitaba que lo acompañase al palacio. De un momento para otro, algo sorprendente había pasado. Había una misión que mencionaba que debía de acompañar al caballero y eliminar al mago oscuro. La recompensa era un punto de su habilidad. Sin dudarlo mucho, Ian mencionaba que al ser un escenario, necesitaba un trato si quería que ayudase. Aunque su ofrecimiento era bastante descarado, directamente le mencionaba que si pagaban su cuota, incluso podría ayudar a buscar a aquel mago oscuro. Como les había mencionado, aquel tipo se encontraba resentido con él. Entonces había una gran posibilidad de que ni siquiera tuviesen que buscarlo. Pensándolo muy bien, la chica le mencionaba que le gustaría contratarlo. La garantía era el nombre de Mabel Loro. La noche ya había llegado. La caballero le preguntaba si el lugar a donde se estaban dirigiendo era un lugar donde aquel tipo se podía encontrar. Este le confirmaba que el bosque de las tumbas era un gran escondite. Había escuchado muchos ratos que ese era un bosque que tenía una entrada, pero no una salida. Recordaba lo que el anciano le había dicho. Aquel bosque había sido construido por los antiguos sobre un cementerio. En un comienzo se usaba para enterrar a los soldados caídos, pero con el paso del tiempo, incluso el cuerpo de los plebeyos eran enterrados en la zona. Con el paso del tiempo, la niebla se había vuelto densa y los que iban allí nunca regresaban. Aunque la caballero mencionaba que era muy poco probable que estuviese en un lugar como ese, Ian le mencionaba que el tipo estaba plantando semillas en diferentes bestias. Entonces debía de estar en un lugar donde la gente no solía ir para evitar problemas y así esperar hasta la cosecha. Además, la zona estaba en medio del reino. Notando que la noche había llegado, Ian les mencionaba que era momento de dormir. Al mismo tiempo que molestaba al jovencito que los venía siguiendo. A la distancia, una bestia los había localizado, el resto de sus compañeros seguían sus órdenes. El hombre lobo parecía que tenía asuntos con este grupo. La situación era bastante extraña, ya que no notaba ninguna muestra de venganza en sus ojos. Viendo que no podía hacer nada para saber si pasaría o no pasaría aquella situación otra vez, comenzaban a cenar. Desde la distancia, el jovencito se alegraba de que por fin abrirían la bolsa que habían traído. Al final de cuentas, había escuchado que aquella señorita de la taberna le había preparado un poco de jamón y queso para que se llevasen en su viaje. El jovencito había notado que claramente aquella señorita sentía un poco de amor para Seyan. Un viento bastante extraño, de un momento para otro les había dicho que se pusieran en guardia. Aunque el jovencito pensaba que les estaba haciendo una broma, la caballero también notaba que parecían tener visitas no deseadas. Efectivamente, cuando analizaron mejor la zona, notaron que miles de lobos se encontraban demasiado cerca. Claramente ya no podían huir. Los lobos ya se habían acercado lo suficiente como para emboscarlos. A juzgar por su tamaño, estos no solamente eran lobos ordinarios, fácilmente podían estar relacionados con el mago negro. Entonces, la orden que Ian pudo dar era tomar a los caballos y vigilarlos hasta que los defendiese. Ian mencionaba que lo mismo aplicaba para la caballero. A razón de que con esa armadura no podría perseguir a aquellos animales. Lastimosamente desde atrás, el escudero le decía que los lobos también los habían rodeado. Sin más, se vieron en la obligación de separarse y cada uno iba por su lado a fin de terminar con todos los enemigos que pudiesen. Frente a varios lobos habían comenzado su ataque. Para mala suerte suya, estos fueron fácilmente esquivados y eliminados. Ian sabía que no podía usar todas sus cartas, ya que muy pronto la caballero podría volverse su enemiga. Así entonces, por ello, usaba solo sus movimientos más simples. De un momento para otro,
el joven había comenzado a canalizar la hoja de la espada del viento, ya habiendo canalizado toda su fuerza en uno de sus brazos, incrementaba la velocidad de movimiento y hacía su ataque. Así entonces, cuando quisiese, aquella hoja se volvía en un arma muy letal. Los lobos, en un par de segundos, habían sido masacrados, de un momento para otro. Cuando Ian había terminado un par de lobos, uno había aparecido por detrás. Cuando parecía que este ya lo tenía mordido, el joven se había liberado con un hechizo de barrera de viento. Para mala suerte, el lobo, al final fue pedeceado en un par de segundos. Viendo lo que pasaba con el caballero, notaba que era mucho mejor de lo que se esperaba, incluso el jovencito se defendía bastante bien. Analizando la zona, Ian notó que los estaban acechando. Viendo que podía ser un peligro no usar sus mejores habilidades, este no había dudado en usar su habilidad de visión y en un par de segundos terminaba localizando al líder. Habiendo visto su posición, le mencionaba al caballero Loren que cuidase los caballos, ya que se iría a cazar a la cabeza. Sin más, antes de que ésta pudiese detenerlo, Ian había saltado por encima de los lobos y los evadía rápidamente. Lo que la chica había visto parecía imposible, ya que aquel chico había saltado por encima de los lobos, que incluso parecía que caminaba por el aire. ¿Es cierto o no? Aquel lobo, notando sus movimientos extraos, lo persiguió y cuando llega a un lugar abierto, efectivamente se encontró con este. Le había hecho caer en su plan. Sabía desde un principio que este tenía la característica de perseguir a una presa que huía. Sin MS, el lobo comienza a acercársele, mientras que amenazaba al perro callejero. No entienda por qué había tardado tanto en acercársele. Había aparecido la submisión del hombre lobo. El momento de que la presa fuese el cazador había llegado. Viendo que el tipo se encontraba bastante confiado, la bestia no dudó en enviar a sus compañeros al ataque. Para mala suerte suya, Ian los terminó esquivando y eliminando en un par de segundos. Este lo podía describir como una criatura bastante horripilante, mucho peor que cuando estaba en el mundo virtual. Viendo que la bestia parecía estar comenzando a generar miedo, Ian no dudó en atacar. El movimiento había sido lanzado, pero con la ayuda de la barrera de viento, pudo detenerlo. Entonces, mientras la bestia retrocedía, la habilidad de escudo de escarcha era activado. Entonces, cuando la bestia menos se lo esperó, un sinnúmero de bloques de hielo se lanzaban en su contra, al mismo tiempo que causaban demasiado daño en todas partes de su cuerpo. Ian había hecho retroceder a aquella bestia. Eso había sido suficiente como para comenzar a agarrar confianza. Sin más, la bestia volvió a cargar y no dudaba en hacer sus mejores movimientos. El primer golpe, el segundo. Hasta incluso rompían varios árboles, pero aún así, Ian los esquivaba con bastante habilidad y aparecía detrás suyo. Cuando el lobo menos se lo esperó, con la ayuda de su espada, le había dado en uno de los brazos a aquella bestia. Para mala suerte de Ian, su espada no había sido lo suficientemente fuerte como para cortarle el brazo, aunque la bestia parecía estar muy confiada. Ian no solo dependía de su habilidad con la espada, más bien, había comenzado a fortalecerla con hielo. Entonces, al final, el brazo del lobo sí pudo ser cortado. Entonces, la explosión del vacío se ejecutaba, cortando un segundo brazo. Así, la bestia se había visto obligada a retroceder, mientras que Ian se lamentaba del hecho de haber perdido su arma. Cuando parecía que el lobo ya se había rendido, una gran energía oscura comenzaba a emanar su cuerpo. Entonces, una gran explosión se había hecho presente, a la vez que hacía retroceder a Ian cuando parecía que éste intentaba atacar al lobo. El lobo solo había comenzado a huir. Para su mala suerte, un gran muro de hielo lo había detenido, y sin más, cuando había caído al piso, cientos de bloques de hielo le caían encima. Cuando menos se lo esperó, se encontraba encerrado por un gran glaciar de hielo. Al mismo tiempo, el chico le preguntaba del por qué huía, todavía no había terminado con él. Entonces por eso se activó el hechizo de la prisión de la escarcha, habilidad con la cual se daba el tiempo de canalizar desde afuera. Mientras que la bestia seguía intentando huir, para mala suerte suya, cuando había roto la prisión, Ian había terminado su canalización y estaba dispuesto a atacar directamente. Su habilidad de hielo le estaba asegurando la batalla. El golpe prácticamente había sido directo. Así pues, la bestia había sido abatida. Claro que esto no había sido suficiente, y este no dudó en volverlo a atacar directamente al pecho. Con esto se aseguraba de que la bestia cayera al piso. Entonces, cuando éste hacía su mayor esfuerzo, extrañamente de un momento para otro, el cuerpo comenzaba a cambiar.
Cuando el cuerpo se había reducido, aquella bestia regresaba a su forma humana y se lo agradecía. Viendo que éste se encontraba en sus últimas, Ian le pedía que no solamente le diera las gracias. Habiendo escuchado eso, aquel hombre le decía que buscara al viejo venado. Seguidamente a eso perecía. Todo había llegado a su fin. Dentro de los arbustos, mientras la caballero y su escudero se encontraban acampando, Ian se les había acercado con la cabeza del hombre lobo, a la vez que les mencionaba que aquel tipo era el que lideraba todas las bestias. Lo sorprendente para la caballero era que aquel joven no había sufrido ninguna herida y de paso había derrotado al líder. Este tenía su hipótesis. Viendo la organización de los lobos, claramente había alguien que se encontraba demasiado cerca que intentaba eliminarlos. Estaban muy bien organizados por alguien que tenía una muy buena estrategia. Al mismo tiempo, Ian le advertía a la caballero que no estaba dispuesto a sacrificar su vida por cualquier otra tontería. Entonces, lo mejor era analizar la situación en la que se encontraban y de acuerdo a eso, tomar decisiones. Le ponía todo en claro, él no era un caballero como ella, él era un mercenario. Viendo que ya nada se podía hacer, la caballero le pedía que dijese todos sus planes de ese momento en adelante. Aceptando lo que ésta le había dicho, le daba la orden al escudero de que trajese su caballo. Al mismo tiempo, recordaba que la misión había sido completada. Cuando menos se lo esperó, de la boca de aquel hombre lobo, había salido una esencia condensada. Aunque el objeto era bastante bueno, sabía que los efectos secundarios eran demasiado locos, así que era preferible tratarlos con un poco más de calma. Notando que todo ya se había terminado, el jovencito había comenzado a traer su caballo. Lastimosamente, cuando se le había acercado lo suficiente, el caballo notó la energía que emanaba este último y de un momento para otro su actuar había comenzado a cambiar de manera extraña y al final terminó pereciendo porque la energía que emanaba el dueño era bastante poderosa. Para lástima del escudero, aquel caballo había aparecido en sus manos, así que viendo lo que en teoría había sido su culpa, Ian ya sabía que otro caballo podía usar. Efectivamente, al final hicieron caminar al pobre jovencito, hasta llegar a un arroyo en donde todos se podían bañar. Para que éste no se sintiera tan esclavizado, al final le terminó regalando un poco de la comida que le habían dado en la mañana. Le parecía muy bueno que aquel mocoso fuese tan fácil de manejar. Viendo que Ian comenzaba a quitarse parte de su traje, mencionando que era momento de limpiar todo, Laurel hacía lo mismo. Era una buena idea comenzar a lavar todas sus cosas. Al final de cuentas, tenía el tiempo suficiente y lo mejor era hacerlo juntos. Ya dentro del arroyo, Ian se preguntaba si esas cosas eran normales en este mundo. Aunque no estaban tan lejos, aún podía ver parte de su cuerpo. Rápidamente, la señorita le preguntaba si se encontraba herido. Este se sentía extrañado por su pregunta. Al mismo tiempo, esta le decía que era increíble que hubiese luchado contra un hombre lobo y hubiese vuelto sin ninguna herida. Claramente, su forma de luchar era diferente, incluso más práctica que la de un caballero como ella. Suponía que posiblemente no sería un mercenario, pero este se negaba, si era un mercenario. Esta le decía que entendía sus razones de estar ocultando las cosas de sí mismo, ya que incluso ella mencionaba que había elegido convertirse en un apóstol de Tyrant la espada. Eso en lugar de vivir como la señora de la familia Laurel, debía de saber que cuando alguien era bendecido por un dios, se le concedía parte de él mismo. Sonaba como un poder excesivo, pero siempre había un límite o un costo para conservar el poder. Queriendo averiguar un poco más de aquella señorita, Ian le preguntaba de qué dioses estaba hablando, entonces ésta le respondía que aquel dios era difícil de servir con una mente sencilla. Tyrant era la diosa de la condena, conocida también como la espada que condenaba a los culpables. Como su apóstol, no podía decir una mentira o pasar por alto la culpa. Si perdía su favor, también perdía sus bendiciones. Entonces lo principal de su guía se basaba en la traición y la corrupción, claramente por ello cada dios tenía un nombre diferente y justamente esa podía ser su debilidad. Al igual que el otro nombre de la diosa Ruth era Fe, el alias de Tyrant era la venganza, una venganza que en casos extremos podía ser contra sí mismo. Efectivamente el nombre de su condena era venganza, por eso mismo Ian sabía que ese era el secreto del vengador sangriento. En su tiempo Maeve no se había corrompido sin razón, ella se había convertido en el apóstol de la venganza por una condena, entonces por fin entendía qué es lo que había pasado en aquella oportunidad. Conociendo la descripción, podía adaptarse si pasaba cualquier cosa. La caballero posiblemente había agarrado venganza de una familia caída o algún tipo de odio hacia alguien, no sabía muy bien lo que podía pasar,
pero estaba seguro de que si podía evitar que ésta se convirtiera en la Vengadora Sangrienta, varias cosas podían cambiar. Claramente lo estaba pensando muy bien, ya que en su mente varias cosas se contrariaban, en teoría, ya que la Caballero debía de convertirse en la Vengadora Sangrienta, eso a fin de pasar el primer capítulo. Como no tenía suficiente información por el momento, sabía que tenía que esperar un poco más. Mientras seguían conversando, la Caballero le preguntaba si no servía a algún dios, este le decía que no y que posiblemente nunca lo haría, aunque tal vez si lo estaban vigilando, ya les podía estar dando un pequeño recado, eso por haberlo dejado en un mundo tan horrible. Sin más, la hora del baño había terminado y así empezó la cena. A la mañana siguiente, el jovencito no dejaba de molestar al señor Ian por el hecho de que había terminado con un monstruo tan fuerte. Aunque parecía molestoso, de una u otra forma, le llenaba un poquito de orgullo. Por otra parte, el jovencito mencionaba que aunque habían venido por esta zona, no había visto muchos monstruos durante el viaje. Por otra parte, Ian se veía bastante sorprendido, eso porque por fin entendía lo que había pasado. Cientos de monstruos desde que había salido del pantano, habían sido eliminados por sus manos mientras él se dirigía al reino. Entonces, indirectamente, él había limpiado el camino hace unos cuantos meses. Claramente la situación era diferente, esta era una zona que había sido limpiada por sus propias manos. Por eso le mencionaba al joven Philip que sus buenos días habían terminado. Debía de aprender que el reino estaba mucho más dañado de lo que él creía. Al mismo tiempo, habían llegado a una ciudad, a la vez que mencionaba que nunca hubiese esperado encontrarse esa situación tan complicada. Desde lejos parecía que la ciudad había sido atacada, entonces viendo que eso era imperdonable, la Caballero mencionaba que no se los permitiría, y antes de lejos suponía que sabrían pronto lo que había pasado en este lugar. Podían informarse por medio de aquellos tipos que estaban haciendo una suerte de pozo. Mientras aquellos tipos continuaban en su labor, el líder les pedía que se apurasen. De un momento para otro, mientras seguía en su labor, un caballero había aparecido por detrás. Los tipos se encontraban sorprendidos, al mismo tiempo que el líder le mencionaba al guardia que solo apuntase al caballo y que disparase cuando él se lo hubiese dicho. La caballero desde lejos les mencionaba que soltasen sus armas y comenzaran a arrodillarse. El líder mencionaba que no tenían opción y, sin más, el joven que se encontraba atrás solamente disparó. Lastimosamente, su ataque fue bloqueado completamente y entonces la caballero no dudó en canalizar su mejor golpe y dar de lleno a aquel tipo que el hombre había caído al piso. La caballero los tachaba como idiotas, habían sido lo suficientemente tontos como para querer enfrentarla. De un momento para otro, los tipos habían comenzado a arrodillarse. El líder mencionaba que entendía que eso podía parecer raro, pero debía de saber que no habían hecho nada malo. Necesitaban un poco de tiempo para explicarse. Sin más, por detrás aparecía Ian, al mismo tiempo que aquel tipo lo reconocía. Claramente el chico que tenía delante era Ian Off.